Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Hoxe atopámonos no segundo Rally Sprint de Silleda, celebrado na localidade pontevedresa de Silleda. Cun total de 90 participantes, vamos a entrevistar a un par deles. Vamos con ello. Boas a todos, hoxe temos con nós a Pablo Castro e o seu Citroën AX. Boas, Pablo, que tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí un poco nerviosos, pero bueno, a ver qué nos depara el día. Vale, a ver, en primer lugar, fálanos un pouquiño así do teu Citroën AX e que é o que o fai especial para ti. Bueno, pues es un Citroën X GTI, tiene un motor 16 de un 206 XS, colectores, un grupo corto, línea y poleas y árboles de saso y poco más, la verdad. Especial, todo. Fue mi primer coche y va genial, no da un puto problema, sí, sacando alguna tontería, pero especial todo en sí el coche. Vale, bueno, sabemos moitos que o teu era montaña galega. Que foi o que te impulsou este ano a cambiarte para o Rally Sprint? Pues nada, tengo ahí una amiga que está más loca que yo y surgió así un día hablando en un bar, así de coñas, y al final dije, va, pues venga, quería probar a ver qué diferencia de la montaña y todo, y bueno, probamos y bien, pinta bien. Veremos este ano na montaña ainda que sea de forma puntual? Sí, mi idea es ahora acabar hacer la excusa, Caldelas y la Estrada. Y después, en principio, los rallies sprint que queda o descartar alguno. Bueno, pero este año querían intercalar todo. Si el coche aguanta y el presupuesto da, vamos. La montaña me tira mucho, ¿eh? Sí, mucho, la verdad. Vale, vendo que este ano probaches cunha copiloto, como te sintes mellor? Levando unhas notas ou ti solo ante a carretera? Es complicado, con ella voy también seguro, pero voy solo. Es que yo prefiero la subida, creo, porque en plan, desde que sales hasta que acabas, a tope. Y aquí tienes que contenerte, y no soy mucho de contenerme, entonces. Pero bueno, me encuentro guay, pero también solo, ¿sabes? Muy bien. O sea, ambas me apaño bien. Vale, perfecto. Ademais de Rally Sprint de montaña, probaches ou probarías algunha outra modalidade? Este año no, pero sí que tengo ganas de probar con Carcross a ver si para el año podía alquilar algo para salir un Rally Mix, que fui a ver el último que hubo y me convenció bastante, la verdad. Bueno, vemos que llevas pegando a todo, tamén xa que estamos probar asfalto. Hago lo que pueda, ver la economía y tal, pero bueno, sí que lo tengo en mente y este año no va a poder ser, pero para el año quería ver algo. De hecho, ya hablé con alguno que lo alquila y tiene buena pinta. Vale. Poderíanos dicir algo típico da zona ou lugar no que resides ou do que eres, en plan unha comida, un sitio que sí ou sí haxa que visitar? Visitar las Salinas do Yo, que yo soy de Vilaboa, pero algo especial que los que somos de allí nos trae a todos es el entroido de Cobres, que ahí se visten galanes y madamas y es muy conocido por eso. De hecho, llevo una pegatina del entroido y yo creo que es lo más peculiar de nuestro pueblo. Vale, pues tomamos nota, intentaremos ir. Sí. Vale, xa para rematar a pregunta pola que está en marcha este programa, que importancia crees que ten para ti ou que ten para ti todo o tema da saúde mental centrado neste mundo da competición e dos rallies? ¿En mi cabeza o en los rallies? Na túa cabeza nos rallies? Bueno, pues mira, en mi cabeza yo creo que hay que estar muy centrados y muy seguros de lo que haces para llevar un bicho de este, porque al final siempre vas al límite y tienes que estar centrado 100%, si no puedes chocarlo y quedar sin nada. Y en el mundo de los rallies, bueno, sí, no. O sea, veo que se hacen cosas bien, pero también se hace bastante mal y si cambia algo, estaría todo mucho más competitivo, estaría mucho todo más. Pero bueno, no voy a entrar en detalles ahí. Vale, algo que queiras añadir tío, un saúdo ou algo? Nada, gracias a mis patrocinadores, a Damián, que él también corre con un camión, me vino a echar un cable, a la asistencia, a mis amigos y a todo el mundo que me ayuda, que son muchísima gente, y al equipo Nano Competición y la familia y todo. Y a vosotros por darme la oportunidad. Vale, pues nada, moitísimas gracias por participar no programa e moita sorte. Muchas gracias. Verémonos logo na excusa. Sí, si no rompemos, sí. Vale.